Me llamo Alma. Tengo 35 años y nací en un pequeño pueblo entre los cerros de Guanajuato, donde el sol cae fuerte sobre las tejas rojas y el viento siempre lleva el olor a maíz cocido. Toda mi vida ha transcurrido entre calles de tierra, procesiones con velas, y tardes de café con piloncillo frente a la parroquia. Me casé joven con Arturo, el hijo del boticario. Un hombre serio, trabajador, pero también distante, como si la vida se le escapara entre las manos sin que él hiciera mucho por retenerla. Llevamos 12 años casados. Y aunque nunca me gritó ni me levantó la mano, su silencio comenzó a doler más que cualquier palabra. Últimamente me miro al espejo y no me reconozco. Llevo aún los vestidos bordados que usaba de soltera, flores rojas sobre fondo blanco, el cuello alto, las mangas ajustadas, pero mis ojos ya no brillan igual. Arturo sale al campo al amanecer y no vuelve hasta que la luna está alta. Ya ni siquiera me toca la cintura cuando pasamos uno junto al otro en la cocina. Me volví invisible. Como una silla vieja en la esquina de la casa. Y fue justo en ese silencio donde surgió otra voz. Se llama Elías. Vive en la casa azul del otro lado del arroyo. Es sobrino de Doña Remedios, la curandera. Lo vi por primera vez una mañana que fui a comprar cilantro al mercado. Llevaba un sombrero de palma y empujaba una carretilla con costales de alfalfa. Cuando lo saludé con un simple buenos días, me devolvió una sonrisa que no se ve todos los días. Una de esas que no solo se dibujan en la boca, sino que te calientan el pecho. Al principio fueron solo saludos. Luego pequeñas conversaciones junto a los nopales, mientras él recogía tunas. Me decía que le gustaban mis manos, que parecían hechas para escribir cartas de amor antiguas. Yo reía, nerviosa, mientras apretaba los dedos sobre mi delantal, como si pudiera ocultar el temblor que me recorría los brazos. Un día me ofreció ayudarlo a recoger leña detrás de la iglesia. Había llovido la noche anterior, y el suelo estaba suave bajo mis sandalias. Llevaba un vestido largo color crema, con botones de madera en el pecho. Sin querer, uno de ellos se desabrochó, y noté que su mirada bajó apenas un segundo, pero fue suficiente. Sentí que mi piel entera se encendía, como si hubiera esperado años por esa chispa. Mientras recogíamos ramas, me alcanzó por detrás una de ellas y me rozó la pantorrilla. Me estremecí. Él se acercó sin decir nada, y juntos empezamos a formar un pequeño montón de madera bajo un mezquite. El silencio era espeso. Como si el mundo hubiera dejado de girar solo para vernos. Nos sentamos bajo el árbol, y por un instante su brazo rozó el mío. Mi respiración se aceleró. Su camisa blanca, empapada de sudor, se pegaba a su espalda, y el aroma a tierra mojada mezclado con su piel hizo que algo dentro de mí se quebrara. No hicimos nada. No dijimos nada. Pero fue ahí, entre leña húmeda y el canto lejano de un gallo, que supe que no estaba muerta. Que todavía había fuego bajo la ceniza. Desde entonces no dejo de pensar en él. Sueño con sus manos cubiertas de polvo, con su forma de mirar sin hablar, con cómo su dedo índice acariciaba la corteza del árbol como si fuera piel viva. Y lo peor es que no me siento culpable. Me siento viva. Arturo sigue sin notarlo. Sigue saliendo sin despedirse. Pero yo ya no soy la misma. No sé qué va a pasar. No sé si me atreveré a cruzar esa línea que aún solo dibujo en mi imaginación. Pero algo sí sé. Ya no quiero seguir muriendo en silencio. Ahora, cuando paso por los nopales, miro al otro lado del arroyo, donde la casa azul apenas asoma entre los árboles, y me pregunto, ¿estará pensando en mí? Porque yo cada vez que me quito el vestido y me miro frente al espejo, ya no veo solo una esposa. Veo una mujer que quiere ser deseada. Que merece ser mirada. Y eso, aunque duela, me devuelve un poco el alma. Después de aquel día bajo el mezquite, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio brusco como una tormenta repentina, sino lento y constante como el goteo de agua sobre piedra.
Me despertaba más temprano, me peinaba con más cuidado, y hasta empecé a usar aquellos aretes de filigrana que me regaló mi madrina el día de mi boda. No para Arturo. Para mí. Para sentir que aún existía detrás de la rutina. Arturo, sin embargo, ni lo notó. Seguía saliendo al alba, con sus botas llenas de polvo y su radio colgado del cinturón. Por las noches se quedaba en la cantina con sus amigos, jugando dominó y fumando sin parar. El humo de su tabaco llegaba antes que él a casa. A veces me hablaba solo para preguntarme si había tortillas hechas. A veces ni eso. Yo, en silencio, empecé a dejar que la imaginación me llevara a otros lugares. Lugares donde alguien me rozaba la espalda con los ojos, donde mis dedos eran tomados con respeto y hambre al mismo tiempo. Lugares donde me llamaban por mi nombre con intención, no por costumbre. Elías, él seguía apareciendo como si la tierra misma lo llamara en los momentos justos. Lo veía desde lejos regando las bugambilias frente a su casa. Algunas mañanas pasaba en su camioneta vieja y me saludaba con 2 dedos desde el volante. Pero esa mañana fue diferente. Estaba tendiendo ropa en el patio trasero cuando lo vi en el callejón, empujando una carretilla con bultos de pastura. Me acerqué a la reja sin decir palabra, solo para mirarlo pasar. Pero él se detuvo. ¿Te ayudo con la ropa?, me dijo con una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. No supe qué responder. Solo asentí. Él entró con cuidado, respetuoso, pero sus ojos iban fijos en mis manos mientras torcía una sábana mojada entre los brazos. Yo llevaba un vestido de lino fino, azul cielo, que se pegaba a mis caderas por la humedad del día. Sentí su mirada en el borde de mi cuello, donde el sudor formaba una línea invisible. Mientras colgábamos las sábanas, nuestras manos se cruzaron. Fue un instante apenas, pero sentí un calor agudo subir por mi columna. El silencio entre los dos volvió a espesarse, como si las palabras se escondieran entre los pliegues de la ropa húmeda. De pronto sopló una ráfaga de viento, y una de las sábanas cayó sobre nosotros, cubriéndonos como un velo blanco. Allí, bajo esa tela perfumada con jabón casero y sol, nuestras sombras se tocaron antes que nuestros cuerpos. Su mano rozó mi brazo. Yo no me moví. Sentí su pulgar dibujar un círculo justo donde el encaje del vestido tocaba mi piel. Cerré los ojos. El mundo afuera seguía girando, pero para mí, todo se detuvo. No hubo beso. No hubo palabras. Solo esa caricia mínima, clandestina, que se sintió más profunda que cualquier abrazo. Cuando la sábana cayó de nuevo al suelo, él se agachó a recogerla con la cabeza baja, como si se avergonzara de algo sagrado. Perdón, murmuró. Pero no había nada que perdonar. Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a Arturo, que roncaba con la boca entreabierta, el aliento a cerveza y tabaco invadiendo mi lado de la cama. Me sentía atrapada, como si compartiera colchón con un extraño. Me giré hacia la pared, abrazándome a mí misma, y recordé la sombra de la sábana cubriéndonos. El olor del jabón. El calor de una piel que no era la suya. Mi cuerpo, antes tan callado, empezó a hablarme. Me pedía algo que no sabía cómo nombrar. No era sexo. Era presencia. Mirada. Tacto consentido. Me sentí egoísta por desearlo. Pero también me sentí viva. Elías no volvió a pasar durante algunos días. Tal vez evitaba que algo más ocurriera. Tal vez yo también necesitaba ese espacio para ordenar mi confusión. Pero bastaba con cerrar los ojos y volver a esa sábana, ese viento, ese instante. Un jueves al mediodía, fui al arroyo a lavar algunas prendas. Me gustaba hacerlo a mano, sola, con los pies hundidos en el barro fresco. El sol caía sin piedad, pero la sombra de los sauces me protegía. Y entonces, como si el universo escuchara mis pensamientos, lo vi al otro lado del arroyo.
con una camisa de mezclilla abierta hasta el pecho y un balde de agua en la mano. Me saludó con la mirada. No hizo falta más. Nos quedamos así separados por el río, pero unidos por todo lo que aún no habíamos dicho. Y en ese instante entendí, no hacía falta tocarse para encender un deseo. A veces, lo más intenso nace en lo que se contiene. Las semanas pasaron como hojas llevadas por el viento. Mi rutina seguía igual: desayunos en silencio, Arturo con su camisa de cuadros saliendo temprano, las tardes largas frente a la radio antigua que ya solo emitía estática y boleros viejos. Pero algo dentro de mí no callaba más. Una inquietud dulce, una llama baja pero constante. Elías no volvió a cruzar el umbral de mi reja. Pero lo veía desde lejos, caminando con su machete al cinto, regando los naranjos del solar de su tía, acariciando al perro que siempre lo seguía. Había algo en su forma de moverse, como si caminara al ritmo de una música que solo él escuchaba. Y a veces yo también la oía. Una mañana, mientras yo recogía la ropa del tendedero, su voz rompió el aire. Voy a subir unos fardos al granero de mi tía. Si quieres, ven. La sombra allá arriba es buena para escapar del calor. Me quedé quieta. Mis dedos apretaban una blusa mojada como si fuera una pregunta. No respondí. Pero una hora después, mis pies ya pisaban el camino que lleva a su casa. Vestía un vestido largo de lino blanco con tirantes delgados y una abertura lateral que dejaba ver mi muslo al caminar. No era provocación, era alivio. El sol caía sin piedad y el viento caliente arrastraba polvo y flores secas. Cuando llegué él ya estaba esperando, apoyado en el marco de la puerta del granero. Me saludó sin palabras, con los ojos. Subimos juntos por la escalera de madera crujiente. El techo era bajo, las paredes respiraban calor, y las pacas de heno estaban apiladas como colchones dorados. ¿Te molesta si cerramos la puerta? Entra demasiada luz, dijo. Yo asentí. La penumbra se hizo más íntima. Elías comenzó a mover las pacas. Yo le pasaba la cuerda, le tendía las manos. En uno de esos movimientos, mi hombro rozó su torso. El sudor brillaba sobre su clavícula. No dije nada. De pronto una paca se resbaló y él cayó de rodillas. Reímos. Fue una risa nerviosa, contenida. Nos sentamos sobre una de ellas. Yo me acomodé el vestido, que ya tenía polvo en el dobladillo. El silencio volvió espeso. ¿Sabes? Dijo al fin. A veces pienso que esta vida no está hecha para las almas inquietas. ¿Y tú eres un alma inquieta? Pregunté. Y tú también, respondió sin vacilar. Quise hablar, pero el calor me tenía atrapada. Sentí una gota de sudor deslizarse por la espalda hasta perderse bajo la cintura. Me removí. Él lo notó. No dijo nada, pero sus ojos sí. Su mano fue hasta una hebra de paja sobre mi rodilla. La levantó con cuidado como si me desnudara con los dedos sin tocarme. La soltó al viento y ella flotó un instante antes de caer. Me incliné un poco hacia adelante para sentir más sombra. El escote del vestido dejó ver parte de mi pecho. Él no bajó la mirada. Pero su aliento se hizo más pesado. No quiero que pienses mal de mí, susurró. ¿Y si ya pensé? Contesté. Entonces lo sentí más cerca. No me tocó. Pero el espacio entre su rodilla y la mía se volvió un mundo aparte. El mío. El de él. El que no compartíamos con nadie más. Nos quedamos así, quietos, escuchando los grillos afuera, el quejido de la madera, nuestros cuerpos hablando bajito. Cuando por fin me levanté, sus dedos se cerraron un segundo sobre los míos. Fue una despedida silenciosa. Casi dolorosa. Bajé la escalera sin mirar atrás. Mi vestido flotaba a cada paso, y debajo de él, mi piel seguía temblando.
Esa noche Arturo volvió más temprano. Olía a sudor y a campo. Me preguntó si había café. Le respondí con un gesto. Se sentó en la mesa y encendió un cigarro. Lo observé desde la cocina. La forma en que sus manos sostenían el encendedor, la barba crecida, los ojos apagados. Me pregunté si alguna vez me vio realmente. Si alguna vez sintió lo que Elías había logrado con una sola mirada en penumbra. Esa noche, mientras él dormía, me quedé sentada en la hamaca del patio. Mirando el cielo. Pensando en lo que estaba por venir. En lo que ya no podía detener. El calor de julio no daba tregua. Las calles de tierra hervían y hasta los perros buscaban sombra bajo las carretas vacías. Arturo seguía igual, levantándose con el primer canto del gallo, saliendo sin despedida, volviendo con la camisa sudada y la voz gastada de tanto no hablar. Yo, en cambio, había comenzado a mirar la vida como si estuviera por salir de una película muda. Cada detalle, el aleteo de las gallinas, el vapor de los frijoles, el roce del aire en los tobillos, me tocaba de forma nueva. Como si todo lo que antes era fondo, ahora estuviera en primer plano. Y en el centro de esa escena estaba Elías. Esa mañana, mientras colgaba unas sábanas aún tibias del lavado, lo oí pasar junto al seto de bugambilias. Su voz, como siempre, suave pero firme. Voy a regar los girasoles del terreno viejo. Si quieres, hay sombra allá, podrías descansar. Yo no dije nada. Solo lo miré por un segundo más largo de lo normal. Luego volví al interior de la casa. Pero mis pies ya sabían el camino. Minutos después mis sandalias levantaban polvo seco por la vereda que bordeaba los campos. Vestía un conjunto fresco de algodón fino, con una falda amplia que danzaba con cada paso. En la cintura un cinturón trenzado sostenía un pañuelo color mostaza. El sol caía sobre mi espalda, pero no me molestaba. Me sentía ligera. Al llegar, lo vi entre las flores altas. Los girasoles eran inmensos, algunos agachados por su propio peso, otros aún erguidos, con la cabeza siguiendo el sol. Elías me hizo una seña sin hablar. Se adentró entre las hileras. Lo seguí. El aire allí era diferente. Más denso, más amarillo. El zumbido de los insectos era casi hipnótico. Nos movíamos como si no quisiéramos despertar algo. De pronto él se detuvo. Cerró el grifo de la manguera, se giró hacia mí y por un segundo pareció que iba a decir algo. Pero no lo hizo. Solo apartó con delicadeza una de las flores, como si abriera una puerta secreta entre los tallos. Aquí hay sombra, murmuró. Entré. Era un pequeño claro cubierto de pétalos caídos y tallos secos. Me senté sobre una manta que él había traído sin avisarme. No supe si fue casualidad, o si me había estado esperando. Nos miramos. Esta vez sin miedo. Me quité el sombrero y lo dejé a un lado. Mi cabello se había pegado al cuello por el calor, y lo recogí con un lazo improvisado. Elías se acercó. Sus manos aún húmedas tocaron mis mejillas, pero solo con el aire. Yo cerré los ojos. No tienes que decir nada, le susurré. Y él no lo hizo. Se sentó a mi lado. No nos tocamos, pero nuestras rodillas sí. Las mías, expuestas por la abertura de la falda, sintieron su calor. Bajé la mirada. Su respiración era profunda. Como la de alguien que se ha estado conteniendo durante años. Él tomó un pétalo caído y lo pasó por mi brazo. Como una caricia prestada, como una excusa para tocar sin tocar. Sentí un escalofrío. Me apoyé levemente hacia atrás, sobre los codos. El viento sopló con fuerza y mi falda se levantó apenas, revelando mis muslos. No la acomodé. No quise. Quería que viera. Y lo hizo.
Sus ojos me leyeron con hambre, pero también con ternura. Como si mis cicatrices fueran letras y mi piel papel. Se acercó un poco más. Nuestras frentes casi se rozaron. Podía sentir el olor del campo en su cuello, mezclado con jabón y sudor seco. Tú no estás rota, Alma, dijo al fin, muy bajo. Solo olvidada. Esa frase me quebró. No lloré. Pero algo dentro de mí se abrió como flor bajo tormenta. Me recosté lentamente sobre la manta. No le pedí nada. No le ofrecí nada. Pero él entendió todo. Se tumbó a mi lado, sin tocarme. Nuestras manos, abiertas sobre el suelo, casi se rozaban. Como dos raíces buscando encontrarse. El sol, desde arriba, filtraba su luz a través de los pétalos. Y en ese silencio espeso, su dedo tocó el borde de mi rodilla. Nada más. Pero fue suficiente para sentirme completamente desnuda, completamente vista. No hicimos el amor. Pero fue como si lo hubiéramos hecho. Cuando me levanté lo hice lentamente recogiendo los pétalos que se habían quedado pegados a mi piel. Elías no dijo nada. Solo me miró. Y yo caminé de regreso sin mirar atrás. Esa noche, mientras colgaba mi falda en el respaldo de la silla, sentí el olor de la tierra aún atrapado en la tela. Me acerqué y la olí. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, me sonreí a mí misma. Después de aquella tarde entre los girasoles, nada volvió a ser igual, aunque todo seguía exactamente igual. Arturo seguía sin verme, sin tocarme, sin preguntarme cómo estaba. El café se servía solo en la mesa. Las noches eran largas, el calor húmedo, la cama ancha y fría. Pero yo, Alma, ya no era la misma. No porque Elías me hubiese dicho algo mágico. No porque me hubiese besado o tocado como en las novelas. No. Fue por cómo me miró. Por cómo, sin hablar, hizo que yo volviera a hablarme a mí misma. Desde ese día bastaba un simple cruce de miradas al pasar por la plaza para sentir ese temblor dulce, esa electricidad bajo la piel. Nos evitábamos como si jugar con el fuego fuera más seguro desde lejos. Pero los cuerpos a veces tienen memoria más fuerte que la voluntad. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio trasero, oí a Elías llamarme por mi nombre. No desde la calle. Desde dentro del terreno. Detrás del árbol de guayaba. Me asomé. Perdona, dijo sin moverse. No quise asustarte. Pasaba por aquí y vi que estabas sola. Quería dejarte esto. Sacó de su morral un pañuelo de algodón con algo envuelto dentro. Lo dejó sobre el muro de piedra. Son semillas. Girasoles. Para que los plantes tú. No supe qué decir. Él tampoco esperó respuesta. Se dio media vuelta. Pero antes de irse se detuvo. ¿Sabes qué pensé? Que si sembramos algo juntos, tal vez algún día crezca sin culpa. Yo sentí que el mundo giraba demasiado rápido. Esa noche Arturo volvió borracho. Tiró las llaves, golpeó la silla sin querer y se durmió sobre la colcha sin quitarse las botas. Yo me quedé sentada a sus pies, con el paquetito de semillas en la mano. Y lloré. No por Elías. Por todo. Por el tiempo perdido. Por mi reflejo viejo. Por esa mujer que fui y que nadie supo ver. Pasaron días. Luego semanas. Y un día, mientras recogía la ropa del patio, escuché un trueno. El cielo estaba plomizo. Una tormenta venía. Corrí a levantar lo que quedaba. Las sábanas, los pantalones, los paños. Y entonces ahí estaba él. Elías. Mojado, respirando agitado. Ven conmigo. Ahora, dijo. ¿Qué? Solo ven. Yo no dudé.
De nuevo mis pies decidieron por mí. Corrimos bajo la lluvia por los campos, entre los nopales y las flores abiertas por las gotas. Llegamos a un cobertizo viejo usado para guardar herramientas. Estaba casi vacío con paredes de adobe y techo de lámina oxidada. El sonido de la lluvia era ensordecedor. Elías cerró la puerta. El silencio se hizo adentro. Solo nuestros cuerpos jadeando. Solo ese espacio reducido. El vapor de la tierra mojada subía por nuestras piernas. Yo llevaba una blusa fina, ya transparente por la lluvia. Él la miró y luego bajó la mirada con respeto. Me quité el sombrero. Mis mejillas ardían. Nos quedamos uno frente al otro quietos. El aire olía a barro, a ropa mojada y a algo nuevo. Algo que estaba por nacer, o por romperse. No puedo más, murmuró él. Yo tampoco. Pero no dije nada. Solo me acerqué. Lo suficiente para que su pecho rozara el mío. Su mano, temblorosa, tocó mi cuello. Su dedo bajó por mi clavícula como si fuera un camino viejo y sagrado. Nuestros labios casi se encontraron. Pero yo me retiré. No. No así. Él entendió. Sonrió. Y con un suspiro se sentó sobre una caja vieja. Me senté frente a él. Nuestras rodillas se tocaron. Nuestros dedos también. Y en esa distancia contenida, hicimos algo que nunca antes habíamos hecho, hablamos. Le conté de mí. De cómo el silencio se había vuelto mi prisión. De cómo mis vestidos se colgaban solos en la casa. De cómo me dolía que nadie recordara que yo también era piel, deseo, cuerpo, no solo mujer de cocina. Él me escuchó sin interrumpir. Luego me habló de su pasado, de lo que perdió, de lo que nunca se atrevió a pedir. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró. Yo tampoco. Cuando salimos, la lluvia había cesado. El sol apenas asomaba entre las nubes. Y entre los charcos, algunas flores se habían abierto. Me abrazó. No como un amante. Como alguien que guarda un secreto contigo. Al volver a casa, Arturo ya no estaba. Había salido temprano. Como siempre. Esa noche al acostarme tomé el paquetito de semillas. Lo abrí con cuidado. Las miré una a una. Tan pequeñas. Pero llenas de promesas. Salí al patio con los pies descalzos sobre la tierra aún húmeda, e hice 3 pequeños agujeros. Sembré. No por él. Ni por mí. Sino por lo que podría nacer algún día.